Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por la compañía, por la atención. Seguimos avanzando con la actualidad informativa y la palabra de los protagonistas en una nueva entrega de Junto al Campo Periodismo Agropecuario. Y merced a su habitual gentileza, vamos a dialogar por algunos minutos con un profesional necochense. En este caso, estamos haciendo alusión al licenciado en Economía, Maximiliano Cantoni. Maximiliano, gracias por estos minutos una vez más, Buen día, Néstor. Gracias por la comunicación, por el espacio para transmitir y algunas ideas que fuimos desarrollando. Muy bien, Maximiliano. Y en las últimas horas, en esta semana puntualmente, en estos días, hablando de difusión, hablando de transmisión de ideas y de reflexiones, estuviste con un tema muy importante que tiene que ver con el distrito de Necochea, con esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires y también con una temática que involucra a nuestra provincia y, ¿por qué no, al país? Esto tiene que ver con la finalización de la concesión de los principales elevadores que tenemos en el puerto de Quequén. Te escuchamos, por favor. Exacto, sí, se está discutiendo ya hace varios años, se venció la concesión del elevador, ¿no? Que estamos acá en el puerto de Quequén. Fueron 30 años, hubo una renovación anual durante cierto tiempo y eso dio tiempo para ir pensando qué alternativas se podía pensar para ese elevador, ¿no? Cómo vino funcionando, es un buen momento para pensar alternativas, si viene funcionando bien. Esas interpretaciones que muchas veces circulan, ¿no? De visiones que dicen que viene funcionando bien. Yo lo que siempre trato de avanzar un poquito es bien para quién, ¿no? Porque hay diferentes actores que intervienen en la cadena agroexportadora, ¿no? Está desde el productor, del acopio, el elevador, el exportador, las grandes multinacionales que intervienen también, y también tenemos la comunidad, en el cual tiene impacto directo por estar donde está el espacio físico, el puerto, la comunidad general, y también el rol del Estado dentro de esas diferentes eslabones. Entonces, no deslegitimar el Estado per se por su historia y por su funcionamiento, ni tampoco considerar a la cadena agroexportadora como un solo eslabón, sino que diferentes actores, y que le fue más benigno para ciertos sectores que para otros. Entonces, es interesante poder evaluar los 30 años, 33 años de la experiencia privatizadora, ¿no? De la concesión que fueron los elevadores, y plantear alternativas, ¿no? El que viene funcionando bien, ponerlo en duda, ¿no? Es decir, bueno, ¿para quién? Si sirvió para el territorio donde está el puerto, que las grandes multinacionales agroexportadoras también, ¿qué rol tuvieron? Que son las que actualmente concentran el uso del elevador, ¿no? Gran parte del elevador de la ex Junta Nacional de Grano, el 66%, lo utilizan las accionistas que son parte de Terminal Quequén, ¿no? Que son multinacionales de la agroexportación. Entonces, poder considerar para quién sirvió, ¿no? Y cómo podemos hacer para que mejore, ni más ni menos, es eso, que mejore para el impacto social y territorial en el cual estamos. Entonces ahí parte este interés, ¿no? Que vengo desarrollándolo hace varios años, no es algo que recién empiezo a investigarlo por la tesis de posgrado que estoy haciendo de desarrollo territorial, y bueno, es una instancia de poder escuchar otras voces diferentes o no, complementarias quizás, y poder resaltar cosas que hoy no están tan en la mesa, ¿no? Bueno, Maximiliano, ya de alguna u otra manera me estás respondiendo, ¿no? ¿Cómo surgió tu inquietud, tu preocupación con respecto a esta temática? Y ahí nomás la otra pregunta, ¿cómo ves todo este proceso? ¿Hay suficiente información de todos los sectores o de algunos simplemente? Y es información muy técnica, está muy concentrada en un espacio reducido. Me parece que es interesante poder discutir de diferentes aristas el problema, no solamente una cuestión de la cadena agroexportadora. Me parece que el consorcio también tiene su historia que va en paralelo con la privatización de los puertos, es la privatización también de la gestión de los puertos, más de la infraestructura. Estamos hablando como se mezclan muchos problemas, no tenemos, o situaciones, no hablemos de problemáticas, pero no con la cuestión negativa. Tenemos la gestión privatizada, ¿no? del puerto, con los consorcios que se generaron en el mismo momento, y la infraestructura, la privatización, las concesiones, que fueron en paralelo, ¿no? Que fueron con la Ley Nacional de Puertos que se generó, dio estas posibilidades, tanto a nivel nacional de privatizar los puertos, concesionarlos, que fueron durante 30 años,
y la gestión de la infraestructura. Entonces, es el momento para decir, bueno, sin el Estado el puerto no hubiera existido, ¿no? Me parece que el rol del Estado fue fundamental, ¿no? Fue el que generó primero la infraestructura, la inversión, fue estatal de la Junta Nacional de Grano en su momento, en la década del 30, del 40, se hizo este puerto, esta infraestructura de este elevador. Antes de privatizarse en la década de los 90, se hizo el calado 40 pies del puerto. Eso generó que ingresen buques de mayor tamaño y le dio mayor capacidad operativa. Y fue el Estado también que prolongó la escollera e hizo que sea más operativa durante más cantidad de tiempo. Entonces, el Estado fue el que creó el mercado, ¿no? Con la plata del contribuyente, muchas veces como puesto sobre la mesa, se invirtió y no fue el privado. Y está bien, porque una inversión a largo plazo, era una inversión de riesgo. Entonces, el Estado asumió esa responsabilidad y bueno, en los 90 fue como esa posibilidad de hacerlo correr, ¿no? Del escenario y que asuma todo el rol el sector privado, que tiene conocimiento del mercado, tiene como muchas posibilidades de hacerlo crecer, pero si no existía esa inversión previa y esa creación del mercado, hoy no tendríamos el puerto que tenemos. Entonces, poner en valor toda esa historia de cómo el Estado intervino, y lo hizo de buena manera, ¿no? Y generar esa relación más simbiótica y no que todos los beneficios estén por un lado y el costo esté por el otro, sino decir cómo hacemos para que esté más equilibrada esta relación entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, si no tenía toda esa cuestión previa histórica, el puerto no sería lo que sería, y sin estos últimos 30 años también hubo un crecimiento, no se puede negar que la inversión privada tuvo su rol, pero también se montó sobre una base que fue previa y fue el Estado. Entonces pensar esa relación más simbiótica y decir cómo hacer para que el sector privado siga creciendo, pero también el Estado tenga cierta posibilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto que tiene sobre las arcas del Estado? Casi nula, ¿no? Si vemos la historia, se privatizó, se concesionó por un canon anual de 0,40 centavos de dólar por tonelada exportada, por ese elevador. Eso se hizo una inversión, una llave de negocio de $3,5 millones, que sirvió para pagar las indemnizaciones de los trabajadores que quedaron despedidos. Se redujo un tercio la cantidad de trabajadores del elevador, de 270 pasamos a 100 y pico actualmente. Y bueno, eso también tuvo su impacto social, también el impacto de la mayor cantidad de movimiento, ¿no? de elevación que tiene el puerto, también tiene su impacto sobre el territorio, sobre la infraestructura de la ciudad. Entonces, pensar de cómo hacer para que una actividad que es beneficiosa, ¿no? Pensarla de cómo hacerla para que tenga ese impacto más a largo plazo en el territorio y que crezca en paralelo y no que crezca una actividad sin el crecimiento en general. De esos 40 centavos, hoy está pagando solamente 15 centavos de dólar, ¿no? Por la especificación asimétrica en el 2001, la crisis, y la tarifa que cobra el elevador no sufrió esa reducción como lo que paga por la elevación al Estado, que queda en el círculo porque queda dentro del consorcio de gestión, no tiene esos 15 centavos de dólar, 15, 20 centavos de dólar, queda dentro del consorcio y no hay ninguna posibilidad de que el Estado, municipal, nacional, provincial, diferentes niveles, tenga acceso a eso. Entonces, pensemos cómo podemos hacer que si hoy con 15 centavos puede funcionar el consorcio, poder elevarlo a 30, o los 40 históricos que se pensó cuando se privatizó, y que una opción vaya para el Estado municipal, nacional, provincial, de lo que sea, es una alternativa. Y que es muy llamativo por esta nueva reserva de carga, ¿no? Lo que propone el Estado provincial, que es una medida parcial, chiquitita, tanto revuelo que generó, ¿no? Entonces pensemos por qué tantas voces salieron a criticarlo per se, ¿no? Porque plantea que toda la cuestión es ideológica del Estado. También hay ideológica de parte de la otra posición, ¿no? De los que tienen la concesión actual, plantea que todo lo que hace el Estado está mal. Por historia, por lo que sea, pero también no todo lo que hace el privado es correcto, ¿no? Porque si vemos los márgenes de evasión medidos a nivel nacional de la actividad agroexportadora, son de entre un 7 y un 10%, ¿no? De que se evade por esta actividad. Entonces, no es bueno ni un lado, ni tampoco es bueno del otro. Entonces, poder emprolijar un poco la cadena agroexportadora puede ser algo interesante, y ese 10% no es contra ni el productor, sino pensar una cuestión de cómo hacer para que el que no es el que va desde el productor, ¿no? Sino es la cadena agroexportadora que funciona con esa lógica a nivel mundial.
no es acá a nivel Puerto Quequén, no es a nivel nacional. Es a nivel con esas lógicas de funcionamiento, son estas multinacionales que tienen estas conductas que sin el Estado funcionan más desprolija que sí un control del Estado más activo, ¿no? Y por eso creo que puede estar esta respuesta no tan... En el marco, Maximiliano, en el marco de tu trabajo profesional, ¿has tomado contacto, por ejemplo, con las terminales, con Terminal Quequén, con el consorcio de gestión de Puerto Quequén y otros puntos para hablar, ¿no? En el marco de un tema realmente muy, pero muy importante para nuestra comunidad y para todos, los bonaerenses y los argentinos, ¿no? ¿Se han escuchado? Bueno, ya lo habrás escuchado, mirado, leído, el tajante rechazo de las entidades que tienen que ver con el sector agropecuario en que el gobierno de la provincia se meta en la comercialización granaria, la preocupación sindical por el futuro de los trabajadores, teniendo en cuenta el final de la concesión. Sí, con la actividad privada fueron charlas más informales, sí con expresidentes del consorcio de gestión, que estaban en su momento con el anterior, tuvimos charlas con diferentes visiones, ¿no? Pero bueno, siempre es rico poder enriquecerse y escuchar por lo menos por dónde lo ven y cuáles son las alternativas que piensan, ¿no? Sí, pude charlar con varios actores, no desde las autoridades, sino con personas que intervienen en la cadena y conocen la actividad. Y me parece que estas respuestas hay que considerarlas en el bien común, ¿no? Porque muchas veces se habla de esto de decir, bueno, ¿cómo hacer para mejorar? Decir, bueno, si la actividad tiene cierta preponderancia, no hay que negarla, que es la más importante que tenemos en la región, en la zona, que la producción primaria es fundamental para el territorio. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para generar mayor valor agregado y tener mayor desarrollo territorial y mayor impacto de generación de empleo? Si vemos si ponemos la mano invisible del mercado, el libre mercado, la posibilidad de derrame es como muy limitada o muy a cuentagotas. Entonces me parece que no hay que deslegitimar el rol del Estado y pensar que con una conducta más de control, decir, bueno, que no se... tener más presencia, decir, bueno, que el canon se pague en tiempo y forma, que el canon vaya a las arcas, no a arcas generales del Estado, sino decir, bueno, a proyectos de producción local de mayor valor agregado, que se exporten y no sean solamente los granos que salgan del puerto, sino que sean con mayor empleo y trabajo del territorio. Me parece que se puede pensar alternativas y no poner el no por delante. Esta intervención del Estado en la reserva de carga no es ni que el Estado va a comercializar, hoy creo que ni el gobernador no se lo está pensando por ese lado, sino poner como cierta lupa sobre el sector. Y esta reserva de carga no es que va a quedar inhabilitado el puerto o el elevador ese 30%, sino si en algún momento quiere llegar a comercializar, tener la posibilidad. Y no va a ser comercializarlo directamente, sino capaz, como funcionaba la Junta Nacional de Granos, se comercializaba el Estado mediante terceros. No era que el Estado tenía una empresa, no se está ni pensando eso, no se está pensando en la estatización del puerto, son fantasmas que se agitan, ¿no? Pero creo que es poner cierto control o presencia del Estado que permitiría tener datos, ¿no? Y tener de primera mano la posibilidad de saber a qué precio, qué calidad, qué características de producto y cuánto se puede llegar a evadir. Y bueno, y eso creo que es lo que genera esta molestia dentro del sector. No es la defensa del productor en sí mismo. Digo, porque está muy mezclado ciertos actores que estas grandes que manejan grandes exportadoras tienen concentrada la cadena agroexportadora, o sea, tampoco se puede evitar, ¿no? Y soslayar en el análisis, desde el acopio hasta son lo mismo el acopio, la elevación, el exportador y hasta el importador son los mismos actores, entonces tienen tal opacidad dentro de la cadena que genera que tenga la posibilidad de manejar precios de transferencias y ahí evadir muchas veces lo que se debería recaudar el Estado. Entonces el Estado interviniendo, poniendo cierta participación, genera que moleste, ¿no? Entonces hay que separar un poco la paja del trigo, ¿no? De qué es
a quién se está defendiendo y qué el Estado podría hacer interviniendo un poco más. Eso no quiere decir en ningún momento la estatización del comercio exterior, porque no funciona así ya directamente el mercado mundial. Maximiliano, para terminar, y gracias, muy gentil como siempre por este contacto periodístico. Vos ya lo dijiste, pero siempre es bueno remarcarlo. Hoy tenemos mucha información, pero por ahí no queda claro. Por eso siempre me gusta remarcar algunos conceptos. El puerto de Quequén está en la ciudad de Quequén, en el distrito de Necochea, en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está acá, a simples cuadras de nuestros domicilios, la estación marítima, pero depende, como decíamos, del gobierno bonaerense. Y hablando del municipio de Necochea, en este marco, ¿cómo lo ves, Maximiliano? Sí, esto de que dependa de la provincia fue también el producto de los 90, de cuando el Estado Nacional se descentraliza y genera la ley de puertos nacionales, pasa de ser nacional, de la Junta Nacional de Granos, pasa a la provincia. Eso es el proceso que se dieron con los recursos naturales y también con los puertos y las desembocaduras del río, ¿no? El Estado provincial y local me parece que tienen un rol fundamental porque es el territorio donde está. Se discute muchas veces de la tasa portuaria, ¿no? de uso de la estructura vial. Me parece que es algo que se tiene que discutir, es decir, bueno, cómo convive el territorio, la ciudad, con el puerto, ¿no? Y cómo hacer que la actividad, la agroexportación, que es la de mayor importancia, pueda apuntalar el crecimiento del territorio, como en otros lugares también pasa. El sector industrial en Campana, en diferentes lugares, son los que mayores recursos aportan al espacio, a la actividad, al territorio. Y acá tenemos el puerto, y cómo hacemos para que conviva y tenga esa relación más armónica con el espacio. Entonces, puede ser la tasa portuaria o no se puede llegar a discutir o no, pero es capaz puede pensarlo por el parte del canon, ¿no? El canon de elevación, decir, bueno, que parte sea para el funcionamiento del consorcio, que tiene que funcionar. Hoy está funcionando con un canon de un 15 a 20 centavos, y parte de ese canon que se puede renegociar en este momento también puede ser destinado al mantenimiento de la infraestructura vial, al desarrollo de parques industriales, a pensar alternativas de crecimiento y no pensarlo en piloto automático, porque no quedamos siempre en la situación de parálisis, ¿no? De dejar que la iniciativa privada, sin una planificación del Estado clara y activa, quizás no utiliza el territorio en las máximas posibilidades que tiene. Entonces me parece que eso es algo fundamental que podemos, por lo menos, aportar desde acá, ¿no? De este lugar donde está el puerto, y poder aprovecharlo. Bien. Licenciado, para terminar, ¿cómo se te puede ubicar? En las redes, seguramente, para conocer bien tus trabajos, por favor. Sí, redes sociales, Instagram, Facebook, Maximiliano Cantoni o Max Cantoni. Y después ahí nos mantenemos en contacto. Y bueno, hay varios trabajos desarrollados sobre este tema y sobre otros también, siempre pensando desde el territorio, desde el lugar de Necochea donde estamos, cómo podemos hacer para que tengamos una ciudad, un territorio, un distrito con mayor capacidad de crecimiento, ¿no? Ese es el objetivo y ese es el norte tuyo y, por supuesto, el nuestro como medio de comunicación. Y más allá, obviamente, de tus participaciones en los tradicionales, como se dice habitualmente, medios de comunicación social. Maximiliano, gracias por este aporte. Muchas gracias por el espacio y poder discutir esto desde otra óptica, complementaria, pero por lo menos poner en discusión cuestiones que se dan por saldadas o que son históricas, que siempre funcionaron así y capaz fueron históricas durante 30 años, pero bueno, poder evaluarlas de cómo funcionaban antes y cómo pueden cambiar en este momento de bisagra, ¿no? Que es el momento de evaluar si venía funcionando bien, para quién venía funcionando bien y cómo podemos hacer para que funcione mejor para el espacio. Quédate por ahí, por favor. Junto al campo periodismo agropecuario, en esta oportunidad y en esta coyuntura, la participación, la información, la reflexión y el pensamiento del licenciado en Economía Maximiliano Cantoni.